Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 55, 56, 57, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 3, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 55. Disturbio en Lambaltic, parte 3, una multitud se había reunido en el puerto. El barco del comerciante de esclavos con el mástil roto fue remolcado hasta el muelle y unas cuantas personas habían sido encontradas encerradas en el interior de la bodega de carga. La mayoría de las personas capturadas eran refugiados, pero había también mujeres jóvenes de la ciudad entre ellos. En cuanto al capitán y la tripulación, fueron tomados por los guardias. Solo causarás problemas si haces este tipo de cosas sin consultar conmigo primero. Ariane me estaba mirando cuando Hyo me amonestó diciendo que esa línea con una sonrisa irónica y una mirada de preocupación en sus ojos. Incluso podía ver arrugas formándose en su frente. Estaba muy enojado. Ya que la detención de los delincuentes era el deber de los caballeros y los guardias del territorio, era natural que los de afuera como nosotros recibieran este reproche. Sin embargo, por alguna razón Ariane le estaba dando a Hyo una mirada interrogante. ¿Eran todos criminales, verdad? ¿Qué hay de malo en capturarlos? Es el papel de los humanos detener a los humanos. No, por su ayuda en la captura de estos delincuentes les doy las gracias en nombre del cuerpo de caballeros. Después de su arrebato, Hyo parecía un poco avergonzado y dejó de hablar, y luego bajó la cabeza y nos dio las gracias antes de irse. Ariane entrecerró los ojos antes de acercarse a susurrarme al oído sin que Hyo se diera cuenta. Ark, hay algo raro con ese hombre. Cuando nos separamos de él antes, el número de seguidores aumentó en 1. Él podría haber estado siguiéndonos en secreto. Inmediatamente me di vuelta hacia Hyo. Eso fue raro, ¿no? A pesar de que fue nombrado como el guía para un dúo enigmático, no tardó en separarse de nosotros y actuar por su cuenta. Era posible que él tuviera a alguien manteniendo un ojo sobre nosotros desde las sombras. Sin embargo, si hubiera estado siguiéndonos, entonces, un caballero como él debería haber sido capaz de actuar en cuando fuimos atacados en el distrito de almacenes. Puede ser que sea razonable suponer que el seguidor adicional había sido un subordinado, pero si esa persona estaba bajo el mando de Hyo, eso significaría que sabía sobre el ataque de antemano. Sin embargo, esto era una mera especulación y no llegaría a nada si no había pruebas definitivas. Rápidamente miré de Hyo a la tripulación del comerciante de esclavos, que estaba siendo arrastrada por los guardias. A pesar de que los comerciantes de esclavos ilegales han sido capturados, la persona que estamos buscando todavía no se encuentra. Hablé en un tono bajo mientras cruzaba los brazos. Los ojos dorados de Ariane echaba un vistazo por debajo de la capucha mientras asentía y exploraba la zona. Ark, encontré otro barco sospechoso. Ariane tiró de mi brazo mientras lo decía y empezó a alejarse. La seguí mientras mi interés alcanzaba su punto máximo. ¿Hay realmente un barco sospechoso? Interrogación de cierre. Sí, algunos hombres cerca han estado viendo la situación desde hace un tiempo. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia o testimonio, y estoy indeciso de llamar tanta atención como antes. Debería haber pruebas concluyentes de las personas que fueron mantenidas cautivas, ¿verdad? Estará bien. Ella estaba expresando una extraña cantidad de confianza mientras caminábamos a través del puerto y nos acercábamos a un barco negro en el extremo del muelle. El barco mercante era más grande que el del comerciante de esclavos y pude ver que muchos marineros a bordo del barco que mostraron cautela cuando nos vieron acercándonos. En el momento en que llegamos al barco mercante, una pared de 10 miembros de tripulación ya estaba bloqueando nuestro camino. ¿Tienen algún negocio con nuestro barco? Un hombre corpulento semidesnudo cometió el error de exigir nuestro propósito aquí. El hombre tenía una multitud de cicatrices de espada en sus brazos y resopló mientras parecía subestimarnos. Sin embargo, Ariane no se molestó en contestarle. En cambio, ella suspiró antes de susurrar algo en su mano, creando una luz que desapareció al instante al igual que como había aparecido. Solo después de que lo hizo Ariane, se giró hacia el hombre corpulento y se dirigió a él. Este barco es sospechoso, por lo que vamos a revisarlo. No tenemos ningún negocio con ustedes. Si no tienen ningún negocio, entonces, salgan de aquí. No interfieras con nuestro trabajo. Usted también, señor caballero. Ante el comportamiento indiferente de Ariane frente a su rostro de intimidante, las cejas del hombre corpulento se levantaron y él estuvo a punto de levantar la voz para otra amenaza cuando la repentina aparición de un comerciante llamativamente vestido dividió el muro humano. Veamos, ¿hay algo con lo que este humilde barco de la compañía de Oin pueda ayudarles?
La gran sonrisa y mirada del hombre se centró en nosotros mientras preguntaba por qué estábamos aquí. No tenemos nada todavía. El comentario de Ariane desde debajo de la capucha hizo que el comerciante estrechara sus ojos en confusión y nos diera una sonrisa interrogatoria. Fue una voz familiar la que rompió la tensión. Por favor, esperen un momento. Ariane-sama, Argdono mirando hacia atrás, vi a un solo hombre acercándose a nosotros. Era nada menos que el caballero vicecapitán del territorio de Lambaltic, Gio. Bitsy Dono, ¿pasa algo malo? Ah, Gio-sama, no pasa nada, es solo que estos dos parecen tener algún negocio con nuestro barco. El comerciante que Io llamó Bitsy, hizo un gesto indiferente y se encogió de hombros, ahora luciendo una sonrisa vulgar. Ariane-sama, este barco pertenece a la empresa comercial Deo-in, la firma liderada por Earlor Unato del reino Nosan. Es imposible que este barco esté relacionado con el caso, ya que ya ha sido objeto de una inspección adecuada. Hubo un atisbo de crítica en la voz de Gio, pero Ariane no le prestó atención mientras se centraba en otra cosa. Gio tomó esa oportunidad para pararse entre ella y Bitsy. Al parecer, no seríamos capaces de involucrarnos simplemente con este barco. Si se trabajaba bajo un noble extranjero, entonces no podíamos actuar sin pruebas. Mientras que ambos se miraban el uno al otro, la luz que había desaparecido repentinamente regresó al lado de Ariane. Si bien había estado mirando directamente a la luz, las personas alrededor de repente hicieron una mueca y se taparon los ojos como si fuera más brillante de lo que pensaba. Cuando la luz se desvaneció, Ariane ignoró el flujo de la conversación anterior y llamó al comerciante de repente. ¿Puedes explicar por qué hay personas cautivas en el barco? ¿De qué estás hablando? Como ya se ha dicho, esta nave pertenece al reino Nosan. El comerciante nos dio una sonrisa irónica ante su pregunta y trató de repetir el nombre de su patrocinador, sin embargo, fue interrumpido cuando Ariane quitó la capucha, colgando delante de sus ojos. Su piel lila y orejas puntiagudas deberían haber puesto a todos al tanto de su raza, ya que su revelación causó que muchas de las personas que nos rodeaban se movieran. Soy Ariane Glemis Maple, una elfa del Gran Bosque Canadá. ¿Está este Earlor Unato del reino no se han dispuesto a provocar conflictos con los elfos a causa de sus acciones aquí? Sus ojos dorados se estrecharon mientras miraba al comerciante Bitsy. Su tono era tan provocativo que molestó al hombre hasta el punto en que él tuvo el ceño fruncido y se movió de manera incontrolable. Si no tienes nada que esconder, no debería haber ningún problema. Nos dejarnos abordar. Las provocaciones constantes de Ariane causaron que la cara de Bitsy se coloreara de un rojo oscuro, así como apretar sus labios. Una elfa bárbara y humilde tiene la audacia de insultar a un humano como yo. Los hombres que nos rodeaban comenzaron a emitir un aura peligrosa al grito de Bitsy. Normalmente, las personas desconocidas eran las que se dejaban llegar en esta escena. Sin embargo, Ariane no estaba en el estado de ánimo para hacer eso. Ella sonrió débilmente antes de correr hacia el hombre de las cicatrices y saltar ligeramente sobre su cabeza y sobre la pared humana. Perra. La persona mostró un poco de sorpresa que rápidamente se convirtió en ira mientras Ariane corría hacia el barco. Bitsy quedó sin habla por un momento antes de empezar a gritar. Atrapen a esa elfa. Rápidamente. Esto no es lo que acordamos. ¿Qué está pasando, Gio? Nuestro barco no debería estar obligado a someterse a una inspección. Tenues venas azules aparecieron en la sien de Bitsy y la cara del vicecapitán Gio se volvió pálida ante el repentino cambio. Gio comenzó a entrar en pánico mientras se recuperaba y sin querer dio un paso atrás, mientras miraba a su alrededor. Oh, Gio, ¿dónde usted es consciente de algunas circunstancias desconocidas? Cuando lo interrogué, Gio se impacientó y comenzó a hablar rápido. Argdo no tiene que detenerla. Esto podría conducir a problemas entre el reino Nosan y nuestro territorio. Tenemos que evitar esa situación a toda costa. Escuchar las palabras de Bitsy y mirar la reacción de Io reveló todo para mí. Sin embargo, podría ser interesante verlos tropezar entre ellos. Entendido. Voy a detener a Ariane Dono. Empecé a correr hacia el barco después de decir eso. La tripulación ya estaba persiguiéndola y los guardias estacionados en el puerto comenzaron a reunir mientras notaban la conmoción. Ariane saltaba como una acróbata a bordo del barco, mientras que sus perseguidores rugían con irritación. Ya había personas que se habían detenido por el agotamiento e incluso algunos de ellos habían sido derribados hacia el agua. Entré en medio de la agitada persecución en la cubierta del barco, con el pretexto de tratar de atrapar a Ariane. Ariane Dono tiene que comportarse.
Cuando fingí saltar hacia Ariane mientras hablaba como si estuviera cantando, saltó ligeramente al ancla para evitar el golpe telegrafiado. Con el impulso de mi salto, golpeé con mi puño las tablas de piso con todo lo que tenía. La cubierta superior supuestamente gruesa se abrió fácilmente y la fuerza del golpe no se detuvo hasta que penetró en la bodega de carga. Oh vaya, tu barco. Mientras caía en el gran agujero que había hecho, oí el débil grito de Bixi. Kyun. Después de aterrizar, Ponta se desenrolló de mi cuello y aparentemente giró los ojos y sacudió la cabeza antes de saltar al suelo. Fijé mi casco que se había empezado a caer y miré alrededor el oscuro interior de la nave. Había montones de cuerda gruesa por ahí que parecían ser utilizados como una especie de punto de apoyo. Había una cabina relativamente grande también. Ya que Ariane creía que había personas cautivas dentro del barco, le creí y empecé a revisar el barco para encontrarlos. Vine a ayudar. Si hay alguna persona secuestrada aquí abajo, hable. El aire se agitó cuando grité por el agujero antes de que varios de los miembros de la tripulación sacaran sus armas y atacaran. Incluso si de pronto gritaba que estaba aquí para ayudar, los cautivos probablemente pensarían que era una trampa y estarían demasiado asustados para hablar. Busqué a los cautivos y al mismo tiempo golpeaba a los miembros de la tripulación que atacaban y los llamaba de nuevo. La dama Teresa nos ha enviado para ayudar. Furani Markham, responda si está aquí. Mientras empezaba a considerar capturar el buque y buscar en cada rincón y grieta, alguien respondió. La dama Teresa realmente envió ayuda. Estoy por aquí. Soy Furani Markham. Cuando miré en la parte posterior de la cabina vi una entrada a la bodega de carga que estaba cubierta por una rejilla metálica. Algunos dedos se filtraban a través de espacios mientras la voz de una sola mujer se levantaba desde detrás. Los otros cautivos deberían haber estado convencidos de que la ayuda venía, ya que pude escucharlos hablar entre sí. De todos modos, parece que había encontrado a nuestro objetivo. Dejando de lado a dos personas que estaban paradas, una avalancha de personas salió fuera de la bodega una vez que corté el candado de la puerta. Entre las personas liberadas, inmediatamente vi a la Maid Furani Markham. La distinguí gracias al uniforme de Maid que vi en el castillo y porque su cabello negro estaba sostenido con un moño con una horquilla. Sus grandes ojos negros reflejaban miedo cuando alzó la vista hacia mí. Soy Furani Markham, ¿es usted el caballero que la dama Teresa envió para rescatarme? Mi nombre es Ark. Soy un aventurero que respondió a la petición de la dama Teresa, no un caballero. Di una autopresentación en un intento de aliviar su máscara, no, pero parecía como si ella no me creyera cuando le dije que era un aventurero. Es innecesario permanecer aquí por más tiempo. Todos, síganme. Dije eso mientras colocaba a Furani detrás de mí por seguridad, antes de derribar la puerta y llevarnos al exterior. De vez en cuando algunos de los miembros de la tripulación restantes trataron de atacarnos, los golpeaba ligeramente contra la pared, o enterraba su trasero en un barril para que no fueran un obstáculo. Cuando nuestro grupo finalmente salió a la cubierta, encontramos a los miembros de la tripulación tirados por el suelo y de pie estaba Ariane entre sus cuerpos. Muchas de las personas detrás de mí miraron la escena en un estado de shock. Eso fue impresionante, Ark, creaste un agujero tan grande en el barco sin magia. ¿Encontraste a quien buscábamos? No había ni una sola herida en la piel lila de Ariane y atrajo mucha atención cuando empezó a reírse mientras su cabello blanco se balanceaba por la brisa marina. Podía oír suspiros de admiración como de ebrios que venían desde detrás de mí. Ah, esta es Furani, la mujer que Teresa nos pidió que encontráramos. Cuando me hice a un lado para mostrarle a Furani a Ariane, Furani se apuró a bajar la cabeza y ofrecer un saludo apropiado. Por lo tanto, hemos sido capaces de cumplir con seguridad su petición. Ariane parecía satisfecha e hizo un suspiro de alivio. Después de que Ariane le explicó la situación a los guardias de la ciudad reunidos en la cubierta del barco, detuvieron rápidamente a la tripulación mientras Ariane y yo simplemente observábamos desde un lado. Capítulo 56. Hacia el Imperio Oriental. Dama Teresa. Furani. La Maid Furani y Teresa se estaban abrazando enfrente de Petros después de que llegamos al castillo. A pesar de que solo estaba escuchando la solicitud de mi esposa, también me alegro de que Furani esté a salvo. Petros le tendió la mano a Ariane mientras decía eso. Ariane veía entre la mano extendida de Petros y su cara antes de que ella tomara su mano. Realmente no hice nada tan impresionante. Ariane apartó la mirada mientras respondía vagamente, lo que llevó a que Petros pusiera una sonrisa brillante y le pidiera a todos que se sentaran. Adornado en mi armadura de cuerpo completo de lujo, no podía sentarme en un sofá, así que estaba detrás de Ariane, como cabría esperar de un guardia.
Al igual que yo, había algunos desconocidos señores mayores que estaban rígidamente detrás de Petros y Teresa. Entiendo que ella había estado cautiva en ese barco. Sin embargo, ese navío fue certificado por una de las compañías de Arlorunato del reino Nosan, y no sería poca cosa si estaba conectado con el secuestro de los ciudadanos. ¿Puedo preguntar cómo llegaron a través de su evidencia? Petros tenía una sonrisa irónica mientras le preguntaba a Ariane, pero fue Furani quien se adelantó y respondió. Eso me recuerda, cuando todavía estaba en la bodega de carga, oí una voz de mujer llamándome. Contesté inconscientemente, pero los que me rodeaban dijeron que no escucharon a nadie llamándome. Ahora que lo pienso, la voz era similar a la de Dama Ariane. La expresión de Teresa dijo que había entendido lo que había ocurrido cuando escuchó eso. Ah, ¿usaste magia espiritual de viento? Ariane ofreció una pequeña inclinación de cabeza antes de que ella misma lo explicara. Dado que no tengo un contrato con espíritus de viento, yo solo soy capaz de proyectar mi voz a varios metros de distancia como máximo. Los espíritus de viento son bastante volubles, es bastante asombroso que puedas hacerlo incluso sin un contrato. Ariane se dio la vuelta y se rascó la mejilla de vergüenza al oír el elogio de Teresa. Probablemente ella llamó a un espíritu de viento cuando la vi hablando en su mano antes de que saliera volando. Al parecer la magia espiritual era utilizable como comunicación inalámbrica. Petros hizo un gesto de admiración al escuchar la conversación de ambas. No obstante, sigue siendo difícil de creer que Gio estuviera detrás del secuestro de Furani. Cuando Petros suspiró y expresó su incredulidad, el hombre detrás de él dio un paso adelante y bajó la cabeza. Este incidente fue el resultado de mi falta de supervisión, ni siquiera soy digno de pedir a los perjudicados el perdón. Ya que como el capitán de la Orden de Caballeros, yo, herido Gancona, soy el que deberían culpar. El hombre que se presentó como herido tenía un bigote kaiser y su cabello gris estaba peinado hacia atrás. Estaba tratando vehementemente de reclamar la responsabilidad de todo este asunto, pero Petros lo interrumpió con un pequeño movimiento de su mano. Herido, no hay nadie a quien culpar más que a mí. Yo fui el que usurpó la posición de padre como señor feudal, sin obtener un control completo. Primero parece que Io trató de escapar entre la confusión causada por nuestras acciones, pero fue detenido rápidamente por un escuadrón dirigido por el propio capitán herido. ¿Lo hizo por dinero? Esa parece haber sido parte de la razón, pero su principal objetivo era restablecer el orden público, liberando a la ciudad de los refugiados. Sin embargo, él estuvo dispuesto a hacer la vista gorda ante el secuestro de ciudadanos. Ese tipo incluso pasó por alto algunas otras prácticas más oscuras de ese comerciante. Herido tenía una mirada amarga en su cara mientras respondía a mi pregunta sobre los motivos de Gio. Me di cuenta de que a Gio no le importaban los refugiados cuando estuvimos con él. La razón de que Furani había sido capturada era porque había encontrado a los matones de la compañía capturando refugiados y entregándolos en el barco de Bixi. Gio la secuestró y la llevó a ser vendida con el fin de hacerla callar. Se podría decir que la razón de la seguridad y bienestar de Furani era la codicia de esos dos hombres, ya que Io quería ponerla a la venta y Bitsy estuvo más que feliz por la oportunidad de vender a una esclava educada. Dado que este acto de barbarie fue hecho por alguien relacionado a un noble extranjero, ¿están planeando investigarlos? Petros tuvo una sonrisa amarga mientras negaba con la cabeza. Si me enfrentó a Arlorunato sobre los miembros de la firma de Eoin, fácilmente podría reclamar que estaban usando licencias falsificadas. No quiero provocar irreflexivamente a un noble extranjero, por no mencionar el hecho de se subió a la fuerza al barco. Teniendo en cuenta que la oposición sufrió heridas graves y perdió un barco, creo que van a permanecer en silencio para preservar su honor. Eso sería natural, teniendo en cuenta el hecho de que nuestra evidencia fue obtenida por la magia de Ariane y ni siquiera nos molestamos en hacerlo de la manera adecuada. Sin embargo, si hubiéramos tratado de seguir el protocolo, hubiera sido imposible llevar a cabo una inspección del barco en ese momento. A pesar de que no va a compensar la perturbación que hemos causado, creo que tengo una idea acerca de qué hacer con el desbordamiento de los refugiados. Tanto Herido como Petros me miraron con interés cuando hice ese comentario. Di un paso delante de Ariane y les informamos sobre nuestra parada en Burambeina en nuestro viaje aquí y sobre una pieza de información que acababa de recordar. En concreto, les dije acerca de cómo habían sido recientemente ampliadas las tierras de cultivo de Sukitosu y que había falta de gente. Aunque el proyecto no podría requerir una gran cantidad de trabajadores, debería ser un método de gestión de refugiados viable. Pensé que dicha zona no podía soportar muchas personas, ni podía imaginar que un elfo estaría viviendo allí.
Tal vez mientras estoy negociando con ese otro señor sobre los refugiados, puedo hablar acerca de unirse a la facción de Su Alteza Real Juliana, ya que ambos parecemos promover una relación de amistad con los elfos. Después de escuchar mi sugerencia, Petros lo pensó. Sin embargo, algo que dijo Ariane causó que se inclinara hacia adelante por curiosidad. ¿Es esta princesa Juliana un miembro de la familia real del reino Roden? Sí, de los implicados en la lucha por la sucesión, Su Alteza es la única que intenta promover la amistad con los elfos. Cuando mi padre era el señor feudal, éramos parte de la facción del príncipe Douglas, pero decidí unirme a la facción de la princesa teniendo en cuenta las circunstancias de mi encantadora esposa. El interés de Ariane creció al escuchar la historia de Petros. Un miembro de la familia real de este país estaba tomando un interés en las relaciones diplomáticas con los elfos. Después de todo, mientras Ariane había estado continuando su discusión acerca de la princesa Juliana con Petros, fui golpeado repentinamente con una sensación de déjà vu por el nombre de la princesa. Si no podía recordar de inmediato, entonces no debería haber sido tan importante, por lo que decidí seguir adelante. Por el tema en cuestión, Petros escribió una carta que selló con cera y nos dio 2 pases de cobre para el territorio de Lambaltic para acelerar nuestros viajes. Si se pensaba en el futuro de los elfos y los humanos, entonces estas cosas serían importantes. Supongo que la protección que ofrecían sería útil si regresamos aquí a menudo. A pesar de que nuestras acciones aquí fueron bastante llamativas, en 49 días o así los rumores deberían morir. Esperar, ¿no era de 49 días el programa de una conmemoración budista? Mientras estaba perdido en mis pensamientos, la intervención de Ariane en mi hombro me hizo darme cuenta de que había terminado su charla. Después de separarnos de Teresa, Petros y Furani, rápidamente nos fuimos de Lambaltic. Una vez que estuvimos seguros de que estábamos fuera de vista, invoqué Transfergate para que regresáramos al pueblo élfico Raratoya. El lleno de monstruos gran bosque Canadá era donde vivían la mayoría de los elfos, y el gran árbol que se encontraba en el centro de este pueblo me daba un indicio del hecho de que habíamos llegado a la casa de la infancia de Ariane. Cuando invoqué Transfergate, el paisaje desde el que se veía el Golfo de Burgó fue reemplazado por una mansión y era más tarde en el día. A pesar de que parecía un gran árbol a primera vista, era en realidad una mansión construida en un árbol usando técnicas de los elfos. Esta fusión de lo natural y no natural era el hogar del anciano de Raratoya, quien también era el padre de Ariane. Normalmente, un ser humano como yo no habría sido capaz de entrar en un pueblo élfico tan fácilmente, pero la magia de transferencia hacía que entrar en el pueblo directamente no fuera un problema. Además, el padre de Ariane ya me había dado permiso para ir y venir a mi antojo. Además, esta mansión había dejado una fuerte impresión en mi mente, algo que necesitaba con el fin de usar la magia de transferencia correctamente. A pesar de que la luz del sol era bloqueada por las ramas y las hojas, mirar a los alrededores revelaba la presencia de la oscuridad. Las luces creadas a partir de las herramientas mágicas y el olor de la cena emanaban desde las ventanas de la mansión. El olor de la tentadora comida hizo que Ponta levantara la nariz y soltara un ligero kiun. Seguía a Ariane mientras abría las puertas grandes de madera y se dirigía hacia el comedor. Después de entrar en el amplio salón y esperar entre las columnas gigantes en el interior del atrio, un elfo descendió desde el segundo piso usando la escalera que pasaba a la periferia de la sala. Él parecía ser de unos 30 años o 30 y pocos años, su cabello era largo de un color rubio verdoso y llevaba ropas similares a las de un sacerdote sintoísta. No era nadie más que el padre de Ariane y el anciano del pueblo de Raratoya, Dylan Raratoya. Cuando Dylan vio a su hija se iluminó de alegría mientras abría su camino. ¿Estás de vuelta antes de lo esperado? ¿Hubo algún problema con los otros rescates? Después de que Dylan le dio un vistazo a Ariane, Ariane le contó los detalles de nuestro encuentro con Teresa en Lambaltic. Ya veo, creo que no tenemos derecho a interferir si ella decidió quedarse por su propia voluntad. La información sobre la princesa Juliana también es interesante. Si somos capaces de ponernos en contacto con alguien del otro lado, entonces el asunto del señor que Ariane asesinó podría resolverse pacíficamente. Mientras Dylan decía eso, sostenía la carta que había sido dada a Ariane por el señor Petros en sus manos, mirándola con gran interés. Por cierto, cuando nos detuvimos en un pueblo llamado Burambeina de camino a Lambaltic, nos encontramos con un elfo llamado Caseyeld. Caseyeld así, era la persona que escribió la enciclopedia de monstruos del bosque. Hubo un rumor de que salió del bosque hace mucho tiempo, pero nunca me imaginé que estaría en un lugar así.
Voy a asegurarme de informar a los grandes ancianos de eso. Dylan mostró una breve sonrisa antes de que su mirada se pusiera seria. El único que queda es el hombre llamado Druso de Barisimón. De acuerdo con lo que la persona de las llanuras y montañas Chio me afirmó, él es parte del Imperio Oriental, ¿verdad? Viendo a Ariane asentir causó que la ceja de Dylan se elevara. Los territorios del Imperio Oriental y Occidental son muy amplios, y es desconocido qué te sucederá, a ti que eres una elfa, si fueras descubierta en cualquiera de ellos. Nosotros los elfos nos dispersamos inicialmente a lo largo de todo el continente del norte antes de que fuéramos expulsados del original Imperio Leburan. Ariane, a pesar de que no dudo de tu fuerza, por favor, no hagas nada imprudente. Lo sé, pero con Ark junto a mí estoy segura de que podemos manejar casi todo. Al oír la declaración de Ariane, los ojos de Dylan estuvieron llenos de preocupación aún más, cuando ella tocó ligeramente mi armadura y miró hacia mí. De alguna manera desarrolló una alta opinión de mis capacidades. No se sentía mal, así que saqué el pecho y empecé a hablar. Dylan Dono, la seguridad de Ariane Dono es mi prioridad. Cuando dije eso, los ojos medio abiertos de Ariane parecían como si estuvieran tratando de mirar en las profundidades de mi casco. Si estás diciendo tales cosas, ¿quiere decir que no vas a volver a perderte? Ahora que lo mencionaba, ¿cómo es que se llega al imperio? Mientras meditaba, Ariane me dio la espalda. Capítulo 57. Encuentro en Rimburuto. En el centro del Gran Bosque Canadá. Junto al inmenso lago que fue bautizado como Great Slave se encontraba la capital forestal de la sociedad élfica, la ciudad Maple. La metrópolis, que era el hogar de más de 100.000 personas, fue construida enteramente de edificios de árboles fusionados, rodeado por dos muros de la ciudad. En el centro de esta metrópoli había una estructura más alta que todas las demás, una torre construida dentro de un gran árbol. Este lugar, conocido como el Instituto, era donde se consolidaba el poder de los pueblos que formaban el Gran Bosque Canadá, y donde se reunían los 10 grandes ancianos y el jefe actual. En la planta superior del instituto, en el balcón de una de las habitaciones donde se podía mirar el Great Slave Lake, dos hombres estaban sentados frente a una mesa. Uno de los hombres era Dylan, que estaba tranquilamente levantando una taza de té hacia sus labios, mientras que su cabello rubio con una pequeña tonalidad verde se balanceaba con el viento. Frente a Dylan se encontraba un elfo oscuro con el cabello corto y recortado. Tenía una gran cicatriz en la cara y su cuerpo era robusto. Su nombre era Fangas Furan Maple, y se acarició la barba mientras miraba a su amigo Dylan. No solo era uno de los 10 grandes ancianos, sino que también era el padre de Glendice, la esposa de Dylan. Por favor, perdóname. Sé que el traslado desde Raratoya requiere bastante cantidad de piedras mágicas, pero aún así te llamé. La voz baja y gruesa de Fangas, combinada con su rostro y cuerpo grande, hacían difícil acercársele, incluso entre los elfos oscuros. Sin embargo, después de conocerlo durante muchos años, Dylan pudo poner su habitual sonrisa mientras sacudía la cabeza, bajó la taza de té y contestó a su suegro. No es ninguna carga en absoluto, recibí 8 piedras mágicas de Wyvern de mi huésped de la casa, así que no tuve ningún transfiriéndome aquí ese aventurero contratado por mi nieta. ¿Confías en él? El tono de Fangas llevaba un poco de animosidad cuando levantó levemente la ceja y miró a su yerno. Sin embargo, Dylan simplemente se encogió de hombros y miró a Fangas. Sí. Es un poco raro, pero diría que confío en él. Parece que ayuda y cuida mucho a Ariane. Ya veo, si ese es tu juicio, entonces no diré nada al respecto. Después de decir eso, Fangas cruzó los brazos y resopló. Ariane era su preciosa nieta después de todo. Por supuesto que estaría un poco preocupado por la idea de un humano desconocido rodeándola. Sin embargo, un gran anciano como Fangas no llamaría al anciano de Raratoya a Maple solo por eso. Con una sonrisa torcida, Dylan le preguntó a su suegro por qué había sido llamado aquí. Suegro, ¿qué es lo que realmente quería discutir? Ah, estaba llegando a eso. Recientemente, un mensajero de Roden mencionó el incidente en Diento en nuestra embajada de Rimburuto. Mañana saldremos del instituto y nos dirigiremos a Rimburuto para asistir a la reunión. Dylan no se sorprendió tanto de lo que acababa de decirle, ya que lo había supuesto en su camino allí, así que simplemente asintió. Eso fue más rápido de lo que pensé que sería. Fangas suspiró mientras miraba a su yerno con ojos apagados. La persona que visitó no fue un simple mensajero, no fue otra más que la segunda princesa del reino Roden, Juliana. Dylan se sorprendió por un momento cuando oyó ese nombre, pero pronto se calmó y sonrió mientras metía la mano en su bolsillo del pecho y le entregaba a Fangas una carta sellada. Esta es realmente una coincidencia.
Había querido entrar en contacto con la princesa Juliana, así que supongo que esto me ahorra el problema. Después de que Fangas tomó la carta y la examinó, miró a Dylan y le preguntó de qué se trataba. Dylan procedió a resumir todo lo que Ariane le había dicho ayer. Ya veo. En ese caso, todavía tendríamos una manera de salvar la reunión si las conversaciones fueran a dar un giro a lo peor. Fangas tenía una gran sonrisa en su rostro mientras acariciaba su barba. Al día siguiente, Dylan y Fangas se dirigieron al centro de transferencia fuertemente protegido en Maple y se trasladaron al pequeño santuario de Sasukatun, la aldea más cercana al archiducado de Rimburuto. Sasukatun estaba separado del archiducado de Rimburuto por el río de Sagune, que fluía en el golfo de Arutoria. A pesar de que tomaría un tiempo llegar a Sasukatun desde Maple por medios normales, el viaje podría ser completado al instante mediante el uso de grandes cantidades de piedras mágicas como fuente de energía. Junto a la extensa capital de Rimburuto había un enorme puerto que se encontraba en la orilla opuesta del Gran Bosque Canadá. En la actualidad, el archiducado de Rimburuto era el único socio comercial oficial de los elfos, por lo que otras naciones humanas tenían que venir aquí si querían obtener las superiores herramientas mágicas de los elfos. Como resultado, el archiducado de Rimburuto se convirtió en un país relativamente rico y el líder en avances tecnológicos. Dylan y Fangas navegaron desde Sasukatun hacia el golfo de Arutoria antes de detenerse en el puerto de Rimburuto. Ataron el barco en una sección del puerto reservada para los elfos. Un carruaje y un grupo de soldados ya los esperaban en el puerto, así que subieron al carruaje y esperaron a que se pusiera en marcha. Normalmente, los acompañantes rodeaban el carruaje a caballo, pero los elfos no eran realmente competentes ya que normalmente atravesaban el bosque a pie. Sin embargo, Fangas se había opuesto a los guardaespaldas, con la confianza en su cuerpo entonado y las habilidades que acumuló como un ex soldado. El mazo de guerra que colgaba de su cintura no era una decoración, sino su arma personal creada por enanos. Si llegaba a ponerse serio, sería capaz de aplastar el cráneo de un dragón de tierra ya que la mayoría de los ancianos eran excelentes combatientes, por lo tanto, cualquier guardia habría sido solo para mostrar. Después de que los soldados de Rimburuto completaron su formación alrededor del carruaje, comenzó a moverse. El carruaje que los recogió se dirigió directamente al castillo situado en el centro de la capital del archiducado. Cruzando el puente de piedra a través del foso que rodeaba las murallas del castillo, el carruaje atravesó la puerta y entró en los terrenos del castillo, llegando a las paredes blancas del imponente palacio en el que vivía el archiduque gobernante de Rimburuto. Un número incalculable de torres y elegantes paredes talladas le daban al palacio una atmósfera digna. Aunque su aspecto difería del instituto en Maple, este edificio también llamaba la atención de los que lo veían. Ya que fue la primera vez que Dylan puso pie en Rimburuto, se interesó más en el paisaje que pasaba por la ventana del carruaje. Cuando el carruaje se detuvo al pie de la entrada de la escalera principal del palacio, varios sirvientes se apresuraron a recibir a Dylan y Fangas. Ambos fueron conducidos entonces a una sala del palacio donde una mujer los estaba esperando. Ha pasado mucho tiempo, Fangas-sama. La mujer de cabello rubio maravillosamente peinado giró sus dulces ojos marrones hacia Fangas y sonrió mientras levemente levantaba su vestido azul pálido en una reverencia. Fangas sonrió ante su bienvenida y devolvió una reverencia ligeramente exagerado en cambio. Es un honor reunirme directamente con la gran duquesa Serena. La mujer a la que Fangas devolvió un saludo no era otra más que Serena Melia de Olaftisiento, la archiduquesa de Rimburuto. Aunque esta es una reunión improvisada, te agradezco por venir. Estamos aquí porque estamos un poco interesados en conocer al mensajero del reino Roden. Mientras Serena sonreía por su declaración, Fangas simplemente sonrió hasta que empezó a hablar de nuevo. La princesa Juliana es mi hermana menor, todo lo que pido es que no sean demasiado duros con ella. Oh, estamos realmente esperando conocerla. Serena los condujo a una habitación de atrás. Aunque la habitación a la que entraron no era tan grande, había una gran mesa redonda en el centro de la habitación y la luz del sol filtrada desde la ventana iluminaba la decoración con un buen gusto. Sentados en la habitación había una joven y su maid, junto con 3 jóvenes caballeros que estaban detrás de ellos. La joven se levantó de su asiento y ofreció un saludo cuando vio entrar a Dylan y Fangas. Sus hermosos ojos castaños y su hermoso cabello rubio eran similares a los de Serena, aunque el suyo era más largo. También había una tensión visible en su rostro. Le faltaba la atmósfera madura de Serena y se parecía más a una niña, pero nadie podía negar la fuerte voluntad que vivía en sus ojos. Esta es nuestra primera reunión.
Soy la segunda princesa del reino Roden Juliana Maril Melissa Roden Olaf. Mientras hablaba, levantó su vestido y les ofreció una humilde reverencia. Soy Fangas Furan Maple, un gran anciano y embajador del Gran Bosque Canadá. Estoy un poco pasado de moda, así que aprecio cuando la gente muestra un poco de cortesía común. Fangas tenía una sonrisa amenazadora en su rostro cuando dijo eso. Los jóvenes caballeros que estaban al lado de Juliana se pusieron un poco tiesos al ver eso, pero Fangas no les hizo caso y se giró hacia Dylan. Este de aquí es. Soy el anciano de Raratoya, un pueblo del Gran Bosque Canadá. Mi nombre es Dylan Targ Raratoya. Es un placer conocerla. Viendo el saludo más relajado de Dylan comparado con el de Fangas, la tensión dejó las caras de los caballeros y soltaron un suspiro aliviado. No eran los únicos, ya que Juliana y la maid a su lado sentían que el ambiente tenso de la habitación se relajaba un poco. Dylan sonrió tranquilamente después de mirar a su alrededor antes de que empezara a hablar como intermediario. Por favor, esté tranquila, a pesar de su apariencia, mi suegro no significa ningún peligro. Fangas y Juliana tomaron asiento después de que Dylan les pidiera que se sentaran a la mesa. Dylan se sentó junto a Fangas mientras la gran duquesa Serena se sentó entre ambas partes. Después de intercambiar saludos una vez más, la princesa Juliana comenzó a relatar su historia. La razón por la que me acerqué a los elfos para esta reunión se debe a un suceso que recientemente ocurrió en el territorio de viento del reino Roden. Fangas cruzó los brazos y permaneció en silencio mientras escuchaba a la princesa Juliana. Dylan se mantuvo enfocado en lo que decía la princesa, pero no reaccionó ante nada en particular. Me da vergüenza admitirlo, pero el señor feudal de viento fue sospechoso de romper el tratado y secuestrar a los elfos. Poco después de que la familia real comenzó a investigar, el señor fue asesinado. Juliana dejó de hablar en ese momento y se giró hacia el silencioso Fangas. Sin embargo, Fangas no se movió ni una pulgada y simplemente levantó una ceja hacia Juliana. Tengo la intención de investigar los detalles de este caso y personalmente me gustaría pedir disculpas por lo que sucedió. Sin embargo, este asunto involucra la dignidad de la familia real. Creo que es conveniente que la familia real busque una consulta sobre cómo manejar este asunto, ¿no? Juliana parecía haber llegado a la conclusión de que los elfos estaban involucrados en el asesinato del Marqués Diento, y estaba ofreciendo un perdón por ello. Esto pareció atrapar la atención de Fangas, ya que sonrió un poco cuando lo escuchó. ¿Qué quiere de nosotros entonces? El reino fue el que rompió el tratado en primer lugar y los elfos simplemente tomaron represalias en respuesta, por lo que esta no era una situación en la que ninguna de las partes podía hacer demandas, ya que ambas partes ya habían sufrido pérdidas. Bueno, me gustaría hacer una simple solicitud: que los elfos del Gran Bosque Canadá se conviertan en mis partidarios del trono a Roden. Juliana bajó la cabeza mientras hablaba. Fangas asintió con su propuesta y la instó a continuar. Así que Juliana explicó la agitación sobre los derechos de sucesión que actualmente estaba plagando a la familia real. Juliana donó: ¿qué es lo que podríamos ganar apoyándola? Mi hermano mayor Sect está recibiendo apoyo del Imperio Leburan Occidental. Fue el viejo Imperio de Leburan el que fue responsable de la tragedia de los enanos en el pasado. Aunque estamos separados por la cordillera de los dragones del viento, si mi hermano tomara el trono, la influencia del imperio aumentaría naturalmente. Esta es información no confirmada, pero hay un rumor de que el imperio está desarrollando una nueva herramienta mágica a expensas de los elfos. La tragedia enana de la que habló fue cuando los enanos del continente del norte fueron cazados por su conocimiento metalúrgico. Fue el antiguo imperio de Leburan el que lideró las cacerías, y como resultado de sus actos severos y crueles, la historia humana declaró ahora que los enanos, junto con su conocimiento, habían desaparecido del continente. Sin embargo, sin el conocimiento de los humanos, fue que durante esos días los enanos habían formado una alianza con los elfos y actualmente vivían aislados en la capital del bosque Maple. Juliana no piensa enfrentarse al imperio si obtiene el trono. Dylan, que había estado casi en silencio hasta ahora, hizo la pregunta, mientras Fangas miraba a la princesa a los ojos para verificar sus verdaderas intenciones. La respuesta de Juliana fue un asentimiento silencioso. Nosotros los elfos somos bastante ignorantes de la política humana, así que nuestro apoyo realmente la ayudará tanto. Los grandes brazos de Fangas permanecieron cruzados mientras suspiraba. Francamente hablando, creo que sí. Espero organizar negociaciones comerciales entre mis seguidores y los elfos. Sin embargo, eso es
En respuesta a la declaración de Juliana, Dylan se giró hacia Serena, que se había sentado tranquilamente a un lado. El Gran Duque ya es consciente de esto y ya ha aprobado la venta de piedras de cosecha abundante. Rimburuto es actualmente el único país que se ocupa de las piedras de cosecha abundante y si soy capaz de obtener el derecho comercial, mi influencia dentro de la familia real aumentaría, atrayendo así a una multitud de nobles a mi lado. Ya veo. Juliana Dono está tratando de promover una relación positiva con los elfos Fangas, movió su gran cuerpo y comenzó a acariciar su barba blanca. Sin embargo, una gran sonrisa apareció en su rostro. Recientemente aprendí que una de mi raza se casó con el señor feudal de Lambaltid de su país. Si la comprensión mutua entre los elfos y sus compatriotas continúa, entonces esa asociación puede ser posible. Todavía no puedo hacer promesas sobre las negociaciones comerciales, pero tendré una respuesta para usted después de la próxima reunión de los grandes ancianos. Ante esa respuesta, Juliana se giró hacia los caballeros y la maid que estaban a su lado, pero simplemente asintieron con la cabeza con una mirada de sorpresa en sus rostros. Aparentemente satisfecho con su reacción, Fangas se levantó y le ofreció la mano. Juliana rápidamente se apresuró a agarrar su mano y suspiró mientras una expresión aliviada aparecía en su rostro.